El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte. Georges Brassens. Compartir momentos al final es un acto de generosidad de todo el mundo. Todos vamos con unas agendas terribles, todos vamos con un ritmo diabólico, y el hecho de poder parar, escuchar, compartir, no sé, decía un amigo nuestro que esto es ser millonario, ser consciente de poderlo vivir. Hola, soy Celeste de la Banda, creadora de contenido gastronómico, y quiero que me acompañéis en un viaje muy especial. Llevaba tiempo queriendo recorrer el Gran Tour de Cataluña, un camino que, según me decían, no había que medir en kilómetros, sino en aromas, paisajes y sabores. Bueno, pues después de hacerlo, ya os digo que además hay que medirlo en experiencias. Salud. A los ojos. Está buenísimo. Esto es un Pinot Noir del Penedès. Buenísimo, me encanta. Una mujer que hace unos cavas que flipas. Y es un Pinot Noir súper chulo. Es una mujer súper humilde que no está en redes sociales. O sea, sí que está en redes sociales, pero ella no le pide si quiere salir a la foto. Degusta Gran Tour de Cataluña. Un viaje, muchos caminos. Hemos dividido esta temporada del podcast Degusta Gran Tour de Cataluña en 5 capítulos, tantos como sus tramos, pero vamos a descubrir la esencia de esta tierra no con un recorrido circular, sino a través de su enogastronomía, dedicando cada episodio a un producto. En este nos adentraremos en el mundo del vino, bodegas que enfrascan esencias, viñedos que cuentan historias y experiencias que despiertan todos los sentidos. Aquí, en Cataluña, cada copa es un paisaje, cada sorbo guarda un pedazo de historia y cada brindis nos conecta con la cultura mediterránea. ¿Me acompañáis en este paseo entre viñas? Cuando más vas avanzando en la vida te das cuenta de que los momentos, estas pequeñas fracciones de tiempo, son los que te hacen vivir, te hacen trepar, te hacen viajar, te hacen soñar. Y a mí me da mucha rabia porque me hubiera encantado descubrirlo esto con 15, con 16, con 18 años. Episodio 1. Cataluña es vino. Hoy salimos de Barcelona rumbo al sur, hacia Alella. Aquí descubrimos la Pansa Blanca, el nombre local de la uva autóctona Xarel·lo, que ofrece vinos blancos, frescos y elegantes. Esta es una de las uvas esenciales en la elaboración del cava. Una copa de Alella es en sí misma un retrato líquido de este rincón del Mediterráneo. Antes de adentrarnos en las grandes extensiones de viñas del Penedès, hemos hecho una parada imprescindible en Reus. Esta ciudad es la cuna del vermut, el aperitivo por excelencia en Cataluña. Se elabora a base de vino y una cuidada mezcla de hierbas y especias. El vermut de Reus conquistó el mundo sin perder su esencia local. Sigue sabiendo a domingo en la plaza, a conversación con los amigos y a sobremesas sin prisa. Reus, París, Londres, que hay una conexión comercial de licores y destilados entre estas 3 ciudades. Reus tenía mucha producción de viñedo, pues filoxéricamente, o sea, vamos para atrás. En Francia empieza la filoxera. La filoxera es un insecto que está comiendo raíces y mata las vides. Cuando Francia se van muriendo las vides, en Cataluña dicen, tate, es la nuestra de hacer negocio, vamos a plantar y a crecer a muerte. Ahí es donde Pla de Bages, por ejemplo, pasa de 1.000 hectáreas a 15.000. Lleva 25.000 hectáreas de viñedo, una zona de montaña sin parar, o sea, todo en terrazas. Ahora hay 500 hectáreas. O sea, se empieza a plantar viñedo porque dicen, estos franceses tontos están perdidos, vamos a ganar nosotros el cupo del viñedo. Pero la filoxera va bajando y mata todo. Entonces en Reus, como tenían sobreproducción de uva para hacer vino, no daban abasto para hacer vino, destilaban y hacían mucho destilado. Y ahí es cuando empieza también el rollo del vermut, de decir, bueno, no damos abasto tampoco para destilar porque no hay suficiente destilería, pero tenemos vino que no lo podemos embotellar porque ya hemos hecho bastante. ¿Qué tal si le metemos hierbas
y hacemos un licor raro. Cercano al mar, por lo tanto, empieza a salir en barcos por el resto de Europa. Cuando dejamos atrás Reus y seguimos nuestro viaje hacia el Penedès, lo que impresiona es estar entre dos mares. A un lado, el azul del Mediterráneo y al otro lado, un mar de viñedos. Además del cava, en esta tierra nacen algunos de los vinos blancos más frescos del país. Sus bodegas modernistas son auténticas catedrales del vino, templos donde la tradición y la arquitectura se dan la mano. El primer cava biodinámico que se produjo en el mundo, y la biodinámica es una manera de tratar a los viñedos que no se pueden hacer tratamientos, todo es natural. Se sigue el ciclo de la luna, distintas cosas que se tienen que hacer a lo largo del año en el viñedo. Esta manera de trabajar la tierra tan natural y como muy ancestral, pues al final resulta muy positivamente en los cavas o los vinos. O sea, aparte también de a nivel de salud, que es una cosa que no lleva ningún tipo de aditivos, ningún tipo de tratamientos ni nada, y también para todo el ecosistema pues que nos rodea. Hay muchos bosques aquí, los típicos mediterráneos, para todos los animales que viven allí. Un cava de paraje, que es la máxima categoría que se le puede como otorgar a un cava. También se valora pues esto, que siempre vengan de los mismos viñedos muy viejos, que sea un entorno con un ecosistema muy todo entrelazado, cavas con mucha crianza. Pero el Penedès no es solo cava. Muy cerca, en Sitges, la uva Malvasía nos habla de la dulzura del Mediterráneo. De ella nacen vinos con aromas que recuerdan al mar y que guardan siglos de historia en cada copa. El Centro de Interpretación de la Malvasía es un espacio enoturístico, como podéis ver, que está en el centro de Sitges, a 5 minutos de la estación y a 10 minutos de sus playas. Las playas es uno de los iconos, ¿no?, y de estos activos turísticos por los cuales se conoce Sitges, pero antes de todo este mundo turístico se conociera por ser la tierra de los vinos dulces. La Malvasía es nuestra base, que se aclimata desde que llega en época medieval y casi desaparece a finales del siglo XX, y quedamos solo nosotros, la bodega del hospital. En el fondo es un señor que tenía una bodega que se llamaba Bodega Llopis, que este señor no tiene descendencia en el año 35 y nos las da con la condición de que cada año tenemos que hacer malvasías si no lo recuperan los descendientes de los albaceas. Y cada año tenemos que enviar botellas de malvasía para certificar que seguimos haciendo malvasía. La uva de malvasía de Sitges és malvasía de Sitges, esté plantada en Sitges o esté plantada en Vilafranca, en Pla de Bages, en Empordà, en Alella o en el Priorat, ¿vale? Es una uva de por sí, con su genotipo, con su fenotipo y sus particularidades muy suculentas para el enólogo, para hacer vinos versátiles y vinos frescos de larga crianza. Porque la malvasía ha sido una de las variedades de uva y estilos de vino más referenciados de la historia y de la trayectoria del Mediterráneo en cuanto a espacio de vinos, ¿no?, y esta cultura mediterránea de vino, trigo, olivera. Y creo que nada, con esta explicación seguro que quien nos vea o nos escuche podrá pensar que Sitges es algo más, ¿no?, que sus playas y su modernismo, y Sitges de alguna manera también se ha definido con una copa de malvasía en la mano. De Sitges ponemos rumbo al interior de Cataluña. Aquí ya cambiamos la brisa marina por el aire seco de las montañas y el horizonte azul del mar por un paisaje de valles y colinas cubiertos de viña. Nuestro viaje nos lleva ahora al Priorat, al Montsant y a la Conca de Barberà,
Un territorio donde el vino se vuelve más intenso, quizá más austero, pero muy marcado por la fuerza de la tierra. El Priorat es una tierra abrupta donde los viñedos crecen en pendientes imposibles. El suelo es de un tipo de pizarra muy particular, conocido aquí como licurella, brillante, fragmentada y de un gris metálico que da al paisaje un aire casi hipnótico. Esa rocadura obliga a las raíces a profundizar y es la clave del carácter de sus vinos, intensos, profundos y con un alma marcadamente mineral. Pero el Priorat guarda también otra joya enológica. Es una de las grandes sorpresas del vino catalán. Aquí conviven variedades mediterráneas que se complementan a la perfección y que hacen únicos sus tintos y blancos. Una diversidad difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Y la curiosidad que tenemos en Cataluña es que tanto la garnacha como la cariñena son las dos variedades típicas mediterráneas que se fusionan súper bien además, porque una es oxidativa, la otra reductiva, o sea, se encantan, se enamoran. Y las tenemos en 3 colores. Esto quiere decir que hay garnacha blanca, garnacha gris y garnacha tinta. Y la cariñena también hay cariñena blanca, cariñena gris, cariñena tinta. Y esto solo pasa en Cataluña y en el sur de Francia, pero bien en el Rosellón. No hay en otro sitio del mundo que estén todos los colores y todos los tipos. También hay la garnacha peluda y la garnacha tintorera, que tintorera en Cataluña no hay mucho, hay algo, pero no mucho, pero la peluda sí. Entonces es como que tienes todo el abanico en viñedo y puedes producir pues todos los colores y tipicidades de vino. Nos acercamos ahora al Montsant, una denominación reconocida desde 2002 que rodea como un anillo al Priorat. Aquí conviven bodegas grandes, cooperativas históricas y pequeños productores familiares que trabajan en viñedos entre 200 y 700 metros de altitud en suelos de arcilla o pizarra. Y más al norte, en la Conca de Barberà, encontramos la Trepat. Aquí, aunque la superficie plantada no es muy grande, su valor sí lo es, ya que consigue vinos frescos, frutales y con un carácter auténticamente catalán. Lo que le ocurrió al Trepat durante una parte importante de la historia es que no se la tenía en cuenta como una variedad de calidad y vivía más o menos escondida incluso por los propios viticultores. Sí que es verdad que los primeros vinos que se embotellaron en la Conca fueron justamente rosados de la variedad Trepat. Entonces ha sido una variedad que incluso cuando se la empezó a reconocer estaba muy encasillada en los rosados, que son muy interesantes y que si se ha elaborado siempre rosados con esa variedad es porque tiene unas características óptimas para la producción de rosado. Y yo creo que ha sido un poco con el cambio ya de la última década del perfil de vino tinto que busca la gente, ¿no? Ya no hay esa obsesión con la concentración, con la potencia, con el volumen, con el cuerpo. Cuando la gente ha empezado a pedir vinos tintos de un estilo más fresco y más ligero, ahí es donde el Trepat ha encontrado su espacio en el mercado, ¿no? Hoy en día más del 50% del viñedo catalán se usa para cava y el otro 50% se divide entre más de 10 denominaciones de origen. En la Conca de Barberà se ha vivido también ese proceso y la Conca de Barberà hoy en día dedica seguramente el 80% de su superficie vitícola a la producción de cavas, en gran parte canalizada precisamente por las cooperativas, que son grandes productores de vinos base para la elaboración de cavas, ¿no? En los pueblos pequeños como el nuestro, Pira, que hoy en día creo que no llega a los 500 habitantes, pues había una. En pueblos mayores como Montblanc, La Espluga, había diversos, ¿no? Desde la Conca de Barberà seguimos nuestro camino hacia el interior de Cataluña y llegamos a Lleida, donde se extiende la denominación de origen Custers del Segre. Sus viñedos van desde las colinas junto al río Segre hasta las laderas que rozan el Pirineo. Esa diversidad de paisajes, unida a la altitud y al clima continental, da como resultado vinos sorprendentes, blancos frescos y aromáticos, tintos con carácter y espumosos muy singulares. Y en estas mismas tierras encontramos otro tesoro líquido de la tradición catalana,
la ratafia, que no es solo un licor, es un símbolo de identidad catalana. Lo que más nos sorprendió es que cada familia guarda su propia receta transmitida de generación en generación. Y cada otoño, el concurso de Santa Coloma de Farners celebra esta tradición que une territorio, naturaleza y comunidad. La ratafia es un licor con base en nueces verdes, o sea, nueces, pero que se cosechan verdes. Macerado en anís, seco o dulce, depende de la casa. Y aquí tenemos que añadir entre 40 y 50 botánicos más. Flores, raíces, ramas, hojas, frutos. Se deja macerar, esto se empieza a hacer en junio y haces como una cuarentena. Sol y serena. Sol y serena es un concepto catalán, o sea, tú dejas una jarra de cristal, una jarra en el aire libre y ¿qué vaya haciendo? Llueve, nieve, sol, noche, frío, calor, viento, tramontana, lo que sea. En Sol y serena nacen grandes licores y grandes vinos dulces aquí, en el Mediterráneo. Y cada casa tiene su secreto. Esto viene de Santa Coloma de Farners, que es un pueblo muy cercano a Girona, es donde hay como la cuna de la ratafia. A día de hoy se hace ratafia en toda Cataluña, pero la cuna está en Santa Coloma de Farners. De hecho, las escuelas es precioso porque los niños en primaria están saliendo al bosque a recolectar raíces, frutos, hojas y ramas para poder conocer. O sea, es este conocimiento antiguo de la brujería, de las hierbas y de las plantas. Hay concurso de ratafia una vez al año, tal. Y la más conocida es la ratafia Rousset, que es la Coca-Cola de las ratafías. Y luego hay otras que son artesanas que flipas. Aquellos que pensaban que Cataluña solo se bebe en sus vinos, ya os decimos que también se encuentra en otros licores como la ratafia, que nos hablan de esas raíces compartidas y, sobre todo, de tradición transmitida de generación en generación. La ratafia es el gran licor ligado a la tradición de la noche mágica de San Juan, que está al lado del solsticio de verano, cuando la gente salimos a buscar plantas aromáticas para hacer pues licores, infusiones, otras cosas. Seguimos nuestro viaje y llegamos a Lampurdá, donde los viñedos se extienden entre el mar y los Pirineos. Es un territorio fronterizo y esto hace que tenga una identidad marcada tanto por la tramontana como por su proximidad a Francia. Esa condición lo convierte en un lugar único para el vino. Cataluña y Francia se separa por la frontera natural de unas montañas que son la Albera. Esta Albera marca un antes y un después de territorio. Los vinos del sur de Francia, o sea, del Roussillon, son más parecidos a los del norte de Lampurdá que los del norte y el sur de Lampurdá. O sea, donde estamos es más diferente que Francia y Empordà del norte. Y es precioso porque los del norte dicen, es que los del sur, o sea, nosotros. Clos d'Agón es otro mundo, porque es otro clima, es otro suelo, es otra forma de entender la forma de hacer vino. No es casual que, muy cerca de aquí, naciera Salvador Dalí. Su universo surrealista parece reflejarse en estas copas atrevidas, creativas y llenas de imaginación. Camí de Cormas es este camino que seguían las mujeres para ir a Francia caminando a buscar lo básico para comer. Entonces, ellos tienen un viñedo, Roig Parals es la bodega, es Mariona Parals y Santi Roig, y tienen el viñedo más antiguo de Carinyena Tinta. Tiene 134 años, tiene este nombre porque es donde es esta viña que es la que da nombre. Entonces han hecho las gamas top de bodega, son Camí de Cormas, y hay 2 blancos y un tinto. Hoy os he traído el blanco porque a mí también me flipa bastante, es un blanco con crianza en barrica, tiene mucho de pastelería, ¿no? Vainillita, tal, pero también tiene tensión y acidez y frescura, y a mí me encanta, y ellos, bueno, los queremos muchísimo porque son un encanto. Antes de regresar a Barcelona, hicimos parada en el Pla de Bages. Los monjes benedictinos de San Benet cultivaban aquí la viña en la Edad Media y hoy bodegas jóvenes han recuperado esa tradición. Tanto es así que están usando variedades autóctonas que vuelven a brillar por su autenticidad y carácter.
Pues ahora estamos en la denominación de origen del Pla de Bages y el Pla de Bages es una de las denominaciones de origen más pequeñas de Cataluña. Somos la segunda más pequeña de Cataluña. Bueno, somos 17 bodegas y aquí concretamente, ¿no?, en el Oller del Mas hay variedades europeas, pues como conocemos, ¿no?, la Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Aparte de estas, pues tenemos variedades más autóctonas como Sumol, Garnacha, Parellada, y después tenemos variedades autóctonas de esta región, ¿no?, del Pla de Bages, como es el Picapoll por excelencia y la Malvasia manresana también. Las variedades tintas pueden crecer mucho mejor que las variedades blancas por nuestro clima, ¿no? Nosotros tenemos un clima muy cambiante durante el año. Durante meses de invierno, ¿no?, tenemos un frío polar casi, y en verano pues llegamos a casi 47-48 grados en el mediodía, ¿vale? Y además durante el día también tenemos estas oscilaciones térmicas. Ahora sí que hemos completado el recorrido por los vinos de Cataluña, desde la espuma dorada del Cava en el Penedès hasta los tintos profundos del Priorat, los vinos de altura de Lleida, los rosados del Empordà y la memoria medieval del Pla de Bages. Yo creo que para llegar a los 40 tienes que vivir los 15. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a esa edad ocurre lo que él comenta. ¿Qué piensas? Ostras, ojalá hubiera sabido esto antes. Gracias. Quiero momentos que te mueras por bailar, que te mueras por brindar. Degusta Grand Tour de Cataluña es mucho más que un viaje. Es una experiencia para los sentidos. Una ruta donde, como te decíamos, cada copa es paisaje, historia y sobre todo emoción. Soy Celeste de la Banda y ha sido un placer acompañarte con Radio Viajera entre viñas. Tu próxima copa no la imagines. Ven a vivirla aquí en el Grand Tour de Cataluña. Yo me quedo esperándote saboreando la mía. Degusta Grand Tour de Cataluña es una idea original de la Agencia Catalana de Turismo y Radio Viajera. Una gran parte de este podcast y sus voces han sido grabados en Palamós, en las instalaciones de la Gastronómica, con Jaume y Clara como excelentes anfitriones de la cocina catalana y sus productos. Con el guión de Alba García Herreros. Producción y edición, Michel Mateos, David Esteban, Eva Cabezón y Alba García Herreros. Créditos, Tomás Aguiar. Grabado en Syncrolab Studios. Dirección y producción ejecutiva, Ricardo Domine.